Cuando uno está en contacto con la naturaleza durante un viaje o un simple paseo, a menudo encuentra lugares intensos donde la presencia de un árbol, de una montaña o de un río le proporcionan unas sensaciones que le cuestan definir. Estos lugares mágicos, reveladores de una presencia en el límite de lo visible e invisible, producen, la mayoría de las veces, un sentimiento de bienestar y de armonía. Las energías secretas. Desde que el mundo es mundo, estos lugares privilegiados, verdaderos santuarios naturales, han sido asociados a lo sagrado. ¿Podrían haber adquirido nuestros antepasados algunos conocimientos sobre las energías escondidas de nuestro planeta por la observación repetida de ciertos fenómenos? En efecto, parece que las civilizaciones que nos precedieron quizás hayan logrado sacar provecho de esas energías sutiles, verdaderas zonas de intercambio entre el telurismo de nuestro planeta y la radiación cósmica. Es cierto que nuestros antepasados, que convivían mucho más que nosotros con la naturaleza, enseguida se dieron cuenta de que eran muy sensibles a las radiaciones del suelo, el paso de las corrientes de agua, el de las energías telúricas. Uno debe recordar que ya en la antigüedad las legiones romanas se acompañaban de especialistas de la raptomancia, encargados de detectar las fuentes, los puntos de agua y los lugares más favorables para instalar un campamento, ya que antiguamente no acampaban en cualquier sitio, sino donde habían puntos favorables para la evolución de la vida. En Occidente, hay motivos para pensar que los pueblos del Neolítico poseían conocimientos sobre los fluidos subterráneos. Los monumentos y los sitios que hemos heredado de ellos podrían ser los instrumentos de una ciencia ancestral. Con un enfoque más abierto sobre el funcionamiento energético de nuestro planeta y los fenómenos naturales en general, la ciencia tradicional oriental parece habernos proporcionado respuestas concretas a las preguntas que la manifestación de fuerzas escondidas en lo más profundo de nuestra Tierra nos plantean. Lo que nosotros llamamos ecología es algo que practican los chinos desde siempre. Y quizá por eso el paisaje chino es tan bello y nos cautiva inmediatamente, sin que podamos determinar enseguida por qué nos parece tan armonioso. Porque siempre han buscado ubicarse de la manera más favorable y a la vez más natural posible. Esta ubicación se resume en un sencillo principio. La mejor manera de instalarse en un lugar es apoyándose contra una pared o una montaña al norte, para recibir las influencias benefactoras del sol que vienen del sur y para tener la espalda y los riñones protegidos del viento frío que llega del norte. Hasta hace pocos años aún, la arqueología tradicional siempre había considerado los menhires y los dólmenes como piedras de sacrificio o tumbas de los primitivos. Estos misteriosos monumentos han desafiado los siglos para plantear a los historiadores uno de los más apasionantes enigmas de la aventura humana. Sin embargo, sabemos que esas construcciones están íntimamente ligadas a las creencias paganas de la Tierra practicadas desde la antigüedad. La red de corrientes eléctricas que atraviesa nuestro planeta como un gigantesco sistema nervioso puede ser perturbada por la implantación de una serie de piedras, de un monumento, incluso de un árbol, transformándose en catalizadores de fuerzas.
Con piedras sueltas o agrupadas que colocaban en unos puntos muy precisos, nuestros antepasados eran capaces de usarlas para fines que desconocemos o de los cuales hemos perdido el conocimiento. Sólidamente implantados desde una época que solemos remontar a un pasado muy antiguo, los monumentos y lugares sagrados han dejado una huella que el tiempo no puede borrar. Siempre es sorprendente descubrir que algunas iglesias cristianas fueron construidas sobre dólmenes y que algunos monasterios o catedrales todavía guardan en sus muros las piedras que heredamos de antiguos templos galorromanos que antaño se elevaban en el mismo lugar. Aunque las prácticas y las creencias religiosas hayan cambiado, los sitios rituales y los lugares de culto han conservado desde los tiempos más remotos el mismo potencial energético. La Tierra y el cosmos, donde el hombre regenera su cuerpo y su alma. Todas nuestras catedrales, abadías y las más bellas de nuestras iglesias fueron construidas en lugares donde habían corrientes telúricas y que servían para estimular el pensamiento humano e irradiar al monumento de energías que estimulaban al hombre y lo llevaban hacia el misticismo. Sabemos que desde el siglo XIII, los padres de la Iglesia les habían pedido a los constructores de catedrales que aplicaran sus conocimientos sobre estos emplazamientos con criterios muy particulares. Los compañeros del Tour de Francia saben perfectamente cuáles son los lugares donde irradian estas energías, y por eso podemos ver esparcidos por la tierra de nuestra bella Francia unos monumentos que no han sufrido ningún daño por las vibraciones telúricas durante siglos y que son cargados, entre paréntesis, de energías, porque el paso de las energías telúricas favorece la conservación de este intercambio de pensamientos y de plegarias que desde siglos han impregnado cada piedra de estos edificios. Al igual que la acupuntura permite detectar las zonas yin y yang del cuerpo humano, en China, el Feng Shui nos libra el misterio de las energías telúricas. Los países orientales constituyen para nosotros un fantástico santuario preservado donde la ciencia de las fuerzas de la Tierra todavía es practicada por los especialistas de la geomancia. Cuando hablamos de la geomancia china, en realidad empleamos un término ligeramente inadecuado. Geomancia, geo de tierra y mancia de divinidad, significa una divinidad a partir de la tierra, pero en China no se trata de eso. La geomancia china se llama en China Feng Shui. Son dos caracteres. El primero, Feng, significa viento, y Shui, agua. Feng, el viento, representa la forma más invisible, la más impalpable de estas corrientes telúricas, pero cuyos efectos se hacen sentir. El viento mueve la hierba de la llanura. El viento esculpe la montaña. Shui, el agua, es la parte más visible de estas corrientes. Feng Shui es el estudio de las corrientes telúricas en sus formas visibles e invisibles. Lejos de ser un saber del pasado, la geomancia está definitivamente abierta hacia el futuro. Ninguna casa, ninguna empresa puede construirse sin un estricto estudio de su ambiente energético. Este conocimiento permite sintonizar al hombre con su ambiente y no solo proteger su salud, sino también favorecer su plenitud social y espiritual. En ningún lugar del continente chino se abre una tienda o se escoge el día de una boda o se construye una casa sin necesitar el servicio de un especialista del Feng Shui. Y no es fácil ser especialista de la geomancia. Requiere el uso de mucha destreza y sobre todo herramientas bastante delicadas y difíciles de manipular. Sobre todo una herramienta, un gran invento, que en realidad es un doble invento. La brújula. La brújula nos permite materializar el Feng, la dirección de las corrientes que ahora sabemos que son magnéticas. Los chinos inventaron la brújula a finales de la era pasada
Y las primeras formas de brújula se basan en un cuadrado de metal, en cuyo centro se observa un círculo, símbolo del cielo. Y dentro del círculo se coloca una cuchara. Esta es imantada y el mango de la cuchara indica el sur. A partir de entonces, la brújula china evoluciona, la aguja se afina y los modelos que encontramos hoy en día fueron creados alrededor del siglo XIV. Consisten en una aguja magnética en el centro que indica el sur. Y alrededor de esta aguja se pueden reunir hasta 36 cuadrantes fijos. Permiten, en función de su graduación, determinar las cualidades de las corrientes magnéticas del lugar donde se usa. De nuevo, no se trata tanto de obtener la dirección norte-sur, lo que les interesa a los chinos, sino descubrir las variaciones de esta dirección. La brújula se orienta en función del horóscopo de cada persona, y la aguja siempre dará la dirección norte-sur. Pero según lo que nos indiquen las gradaciones con relación a la dirección, podremos realizar la unión entre la persona y el lugar escogido. En los altos valles del Himalaya, en Zanskar, el Shorten, cuyo aspecto se parece al de una torre cónica, no es sino una variación de la pagoda china. Testigos de la presencia de Buda, estos monumentos nos anuncian la proximidad de un pueblo o de un monasterio, y a menudo marcan un cruce de caminos o un paso entre dos montañas. Reflejo del orden cósmico y de la ley universal, la estructura del Shorten tiene 5 elementos asociados a un conjunto de interacciones simbólicas. La base cúbica representa el elemento tierra, que en el cuerpo humano tiene una correspondencia con el chakra inferior y con el principio vital de estabilidad y de continuidad. Este cubo está rematado por un volumen más o menos esférico asociado al agua. La parte media, ligeramente cónica, representa el principio vital del calor y la combustión. Por encima se eleva el cuarto elemento, el aire, que simboliza el movimiento y la vibración. En la cumbre del monumento sagrado, la unión de la luna y del sol representa la reintegración de la conciencia en la matriz universal. Esta construcción sagrada recuerda al hombre, simbolizado por el volumen cónico, que él es el mediador entre el cielo y la tierra, al igual que el punto de encuentro entre las fuerzas espirituales o cósmicas y las vitales o telúricas. En todo el planeta, las radiaciones de la Tierra tienen una gran influencia sobre la salud y el comportamiento humano. En nuestras ciudades industrializadas, la anarquía arquitectónica y los métodos modernos de construcción favorecen una degeneración del marco vital. Allí donde las estructuras metálicas y el cemento han estado pisando progresivamente a la naturaleza, parece que se están encontrando un número creciente de enfermedades graves del metabolismo. Las células del cuerpo humano ya no vibran con su frecuencia normal. Algunas energías son contaminantes, principalmente las energías emitidas por los cables de alta tensión, las emisoras de baja frecuencia y los radares. Está claro que se vive mucho mejor en el campo que en el centro de nuestras ciudades, donde nos vemos capturados en las redes, las mallas de transmisión electrónica, mejor dicho, electromagnéticas. Y todavía no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo de las radiaciones de estos emisores sobre el cuerpo humano y sobre todo sobre el futuro del hombre. Contratar a un especialista en geomancia no es ser retrógrado. Al contrario, es ser moderno, es entrar en pleno siglo XXI, porque es hacer como los ricos habitantes de Hong Kong. La riqueza de Hong Kong
confirma esta práctica, ya que podemos pensar que si son tan ricos, es también porque nunca descuidaban contratar a un especialista de la geomancia antes de abrir cualquier negocio o antes de construir cualquier edificio. En China, el desplazamiento de las corrientes telúricas ha sido dibujado y materializado con la presencia de imponentes dragones de espina dorsal ondulante. En Occidente, desde la instauración del cristianismo, el dragón es considerado un animal maléfico. Lo encontramos vencido por San Michel, derribado por San Jorge y levantado por Santa Margarita. Santa Margarita levanta el dragón que sostiene con el cíngulo, que es su vestido. El dragón también tiene una parte, digamos, telúrica. El dragón representa esas energías maléficas que circulan bajo tierra. El dragón también está relacionado con el agua. Lo encontramos en numerosos ríos de Francia que toman el nombre de drag o dragón. Y tan solo analizando algunos topónimos encontramos la presencia de este animal mítico y simbólico. Para nosotros, el dragón es la encarnación del mal que escupe fuego y que San Michel combate. En China, es la encarnación del poder vivificador, de la relación yin-yang. También es el animal benéfico y escupe agua. En realidad, bajo la óptica china, el dragón es lo que personifica la unión entre la tierra y el cielo. En el sur de Francia hay una ciudad que lleva su nombre y es Draguignan. Draguignan debe su nombre a una leyenda. Se dice que antiguamente en los pantanos que rodean la ciudad vivía un fabuloso animal que devoraba a la población y sobre todo a los niños. Allí fue Saint Hermenteur a pelear con el dragón. Draguignan está irradiada de una línea telúrica muy particular que también encontramos bajo un monumento megalítico de los más bellos de Francia, un dolmen llamado Piedra del Hada. Enfrente de la Piedra del Hada se halla una colina. Es el Malmont, que significa el monte del mal. La toponimia nos enseña que nuestros antepasados no designaban puntos particulares con términos así sin razones válidas. Y cuando uno lee la historia de Draguignan, vemos que a lo largo de su vida, este monte del mal conoció auténticas escenas de brujería. En Occidente, la tradición popular ha preservado hasta hoy un aspecto muy particular de la sabiduría de los ancianos. Ejerciendo sus actividades principalmente en el campo, los zahoríes y los radiestesistas son los herederos de los magos y de los druidas de antaño. Los zahoríes, que hoy en día son capaces de detectar los puntos de agua que circulan bajo nuestros pasos, y también las corrientes telúricas favorables o negativas que pueden turbar la vida del hombre. Estos conocimientos se transmiten por vía oral, lo cual explica que no tengamos ningún rastro escrito de él. Pero es cierto que en el campo, todavía hoy el paso de este saber se hace de padre a hijo, de familia en familia. Algunas técnicas elementales y un perfecto conocimiento de los elementos de la naturaleza les permiten todavía hoy encontrar fuentes y puntos de agua subterránea. El sur de Francia, en la región de la Cevennes y del Larzac, es uno de los sitios más ricos en monumentos megalíticos después, claro está, de la Bretaña. Este lugar es el que Pierre Dumbrun ha escogido para ejercer su arte. Geobiólogo y médico a la vez, este especialista de las energías es un verdadero investigador de lo invisible. Esta nueva generación de terapeutas busca sin descanso las radiaciones de la Tierra, ya sean ondas benéficas o nocivas para los individuos. Solo existen redes, energías que se desprenden de la Tierra para venir a perturbar una armonía. El trabajo del domólogo
del geobiólogo es permitir que el lugar de vivienda o de trabajo sean herramientas de evolución para la gente. Una herramienta que esté relacionada con el entorno, con el medio ambiente. Cuando uno tiene la suerte de vivir junto a un sistema megalítico activo, porque no todos los sistemas megalíticos lo son, puede encontrar una simbiosis entre el emplazamiento megalítico, su lugar de vivienda y su propia persona. Y esto le permitirá a una persona o a una familia moverse, evolucionar, erigirse, estar en la verticalidad. Cuando uno atraviesa zonas influidas por una red Arcman, Curie, por una falla o agua, lo nota enseguida en el cuerpo. Nuestro cuerpo lo siente y cuando estamos alerta, notamos de manera consciente esta influencia. Así se puede saber en qué lugar, sobre qué sistema energético está edificada la casa, cómo ha sido construida, cuáles son los materiales usados, cuál es su forma, cómo puede recibir las energías de arriba y de abajo, qué equilibrio se opera entre los distintos tipos de energía. Y eso para poder transformarlas. Y para que así la persona pueda hacer su propia síntesis de esas energías y fijarlas en su centro. Las radas son un trozo de latón doblado que gira alrededor de un eje de plástico o de madera y que nos indican los momentos de cierre. Es decir, en el acceso al megalito hay una puerta que me pide que me pare para permitir ponerme al nivel vibratorio de un lugar preciso. Cuando estoy en este lugar vibratorio, las radas se abren y me dicen que puedo continuar hasta el objetivo. El continente europeo también ha guardado los rastros de una ciencia ancestral de la que encontramos muchos vestigios en las construcciones de la religión cristiana. Los calvarios, los oratorios y ciertos monumentos de vocación religiosa situados al borde de la carretera y en medio del campo quizá tengan funciones similares a las de los Shortens, los altiplanos tibetanos. En efecto, parece que estos modestos santuarios, pruebas vivientes de la fe, no han sido construidos en cualquier sitio y en cualquier momento. Estas construcciones, al igual que sus antepasados, los menhires y las piedras levantadas, ¿podrían elevarse verticalmente en puntos donde emergen poderosas corrientes telúricas? La cruz del Cristo o el nicho de un santo local podrían convertirse entonces en una parada entre el cielo y las fuerzas fecundantes de la tierra. En numerosas aldeas rurales, algunos santos todavía son relacionados con rituales agrícolas. Antiguamente, se rezaba para obtener buenas cosechas, atraer la lluvia o ahuyentar las tempestades. Las rocas, las fuentes, las cuevas y los bosques venerados a lo largo de la protohistoria siguen siendo sagrados para las poblaciones cristianas de hoy en día, aunque de forma variable.
Testigos de un pasado mucho más antiguo, los monumentos megalíticos siguen planteando numerosas preguntas a arqueólogos e historiadores. Muchas de esas construcciones enigmáticas se encuentran en una línea que va de Corea a Irlanda. Hoy en día, en Francia, se pueden contar más de 4.000 dólmenes y unos 2.000 menhires aislados. El mayor de todos es el de Loch Mariaker, en Bretaña, que mide 23 metros y pesa casi 347 toneladas. En la península de Noirmoutier, en la Vendée, parece que otro gigante de más de 25 metros se haya roto al pie de un bosque de robles, al borde del mar. En efecto, hemos hallado a unos metros de una playa muy frecuentada por los turistas en la estación estival una magnífica piedra de cúpula. Esta roca, de unas cuantas toneladas, se usaba como piedra de sacrificio. La sangre de las víctimas se recogía en unos pequeños orificios esculpidos en ella. Es muy probable que esta mesa de sacrificios estuviera originariamente situada en la cumbre de un gigantesco menhir que se elevaba por encima de las olas. Este gigante de piedra un día fue destruido en una infinidad de pequeños bloques que quedaron olvidados en la orilla. En el sur de Morbihan, la famosa alineación de Karnak cuenta por sí sola con más de 1000 menhires. Según numerosos autores, la construcción de los monumentos megalíticos fue determinada por unos criterios astronómicos. Una teoría más generosa nos enseña que estas alineaciones se usaban para ejercer cierta influencia sobre el hombre gracias a las características geodésicas tan particulares de la región. En Francia, son muchos los vestigios de piedra que plantean a los arqueólogos enigmas insondables. Una civilización de la que no se sabe gran cosa construyó enormes recintos ciclópeos y unas murallas arquitectónicas cuyo papel, aunque incierto, parece ser defensivo. Algunas personas ven allí un oppidum que en la época de los galos servía para proteger a las poblaciones de alrededor, mientras que otras estiman que tan solo se trata de un redil para animales. Otras tesis más antiguas nos revelan que los edificios en realidad eran unos recintos sagrados en medio de los cuales los hombres del Neolítico practicaban cultos. Es el caso del monte Saint-Odile, en Alsacia, donde la leyenda cristiana se ha superpuesto a los viejos cultos paganos, mientras conserva el decorado de otra época. Por su situación y por su forma, esta montaña es la más destacable de Alsacia. Todavía se pueden admirar allí las ruinas gigantes de una muralla de 10 kilómetros de largo que rodea un yacimiento de unas 100 hectáreas. Parece que fue construida para afrontar el paso del tiempo. Un convento, fundado por Santa Odile, se erige hoy sobre los cimientos de lo que antiguamente pudo ser un templo solar. Con el cielo despejado, uno puede ver el altiplano que está a más de 30 kilómetros de allí. Los bosques ya no tienen la densidad que solían tener, pero aún así cuesta descubrir entre la vegetación el viejo muro que rodea el altiplano. El monte de Saint-Odile para mí es una gran catedral pagana, dotada de energías naturales que fecundan, digamos, estas altas frondosidades, y donde los hombres del pasado venían a practicar unos cultos que hoy en día no son totalmente desconocidos. Ver en el muro del monte Saint-Odile un recinto sagrado no es una utopía. Las excavaciones llevadas a cabo en este yacimiento han revelado unas técnicas de construcción idénticas a las que se usaron en el Mediterráneo, y uno se puede preguntar cuáles eran las verdaderas motivaciones de un pueblo para construir una obra tan impresionante. El recinto sagrado que rodeaba el templo estaba abierto por una puerta única. Sin duda, es cerca de esta que se procedía al filtraje de los que accedían al Santo de los Santos. La hipotética presencia de túmulos y de dólmenes atesta del paso de los druidas en este lugar.
Una cueva lleva de hecho el nombre Cueva de los Druidas. Allí se descubrió una pequeña necrópolis cuyos esqueletos estaban tumbados en posición fetal. Según Altenbach, en el monte de San Odile podría ser una de las cumbres de un gigantesco triángulo energético. El segundo vértice de este triángulo está marcado por otro misterioso lugar que es el Campo de Fuego. Este altiplano de granito es considerado por todos un lugar privilegiado por sus vibraciones. Tiene propiedades beneficiosas según los especialistas, ya que su onda vital, excepcionalmente alta, es reconocida como radiación benéfica y energética. Un mirador que se hallaba en su cima a principios de este siglo permitía al paseante gozar de un fantástico panorama sobre los Vosges, Alsacia, el Jura e incluso los Alpes. El tercer vértice está situado en el macizo del Donau. Esta montaña, ocupada por los celtas hace más de 3000 años, siempre ha sido considerada como un lugar de encuentro y de comercio, pero también, y por encima de todo, como un santuario por los numerosos pueblos que allí se han sucedido. Los romanos han dejado huella de su paso por Donau. Construyeron allí lugares de culto dedicados a las divinidades grecorromanas. Atraídos seguramente por una onda vital excepcional, los religiosos se instalaron allí para fundar monasterios. Hoy en día, la copia de un templo griego de 12 columnas domina una gigantesca plataforma de más de 100 metros de largo. Aquí también, las energías escondidas de la tierra inundan con sus fluidos benefactores a los numerosos amantes de los lugares sagrados. Entre los sitios destacables de los Vosges, el campo céltico de Labourd, cercano a la ciudad de Saint-Dié, presenta también unos vestigios interesantes para los historiadores y los arqueólogos. Parece que nuestros antepasados también escogieron este lugar por sus cualidades energéticas. El poder de estas ondas vitales podría ser reforzado, según los geobiólogos, por la presencia del mineral de hierro en el subsuelo del campo galo. Destruido por una invasión del siglo IV, el campo de Labourd conserva, sin embargo, todo su prestigio pasado y parece mantener intactos sus numerosos misterios. A pocos kilómetros de aquí, otro sitio enigmático concluye nuestro viaje en el corazón de los Vosges. La Piedra del Impulso, que los habitantes de la región llaman la Piedra del Gran Viaje, está constituida por 5 plataformas compuestas por bloques de gres de varios metros de altura, separados por corredores. Las obras de los geobiólogos nos enseñan que la pequeña roca, situada en la extremidad del conjunto, emite ondas benéficas. Por el contrario, la pasarela, que une esta roca a la plataforma, está situada sobre un muro invisible cuya polaridad inversa emite radiaciones nocivas. Dicen que antaño, mucho antes de los celtas, seres extraños ocupaban este lugar. Vestidos con luz, no parecían tocar el suelo en sus desplazamientos. A veces, dicen, formaban un círculo sobre la Piedra del Gran Viaje y desaparecían en una nube de luz. Luego, reaparecían al cabo de cierto tiempo. Un buen día desaparecieron, pero esta vez no volvieron jamás. En el centro de Francia, al sur del macizo del Morvan, el monte Beaupré puede ser considerado un lugar sagrado. Unas gigantescas excavaciones arqueológicas abandonadas nos indican la presencia de una importante colonia gala. La ciudad de Vibrac se erigía en este mismo lugar. Con el transcurso de los siglos, los árboles centenarios del bosque han visto sucederse muchos ocupantes. La pequeña capilla cristiana, que por su presencia nos indica la posición de una antigua ciudad, fue construida en el emplazamiento exacto de otros 9 monumentos de culto anteriores. La continuidad de las prácticas religiosas y de las creencias paganas estaban aseguradas por los siglos venideros.
se puede sacar la conclusión de que otra vez las particularidades del orden telúrico habían atraído durante siglos a los peregrinos y a los curas venidos no solo para rezar, sino para regenerarse el alma y vitalizarse el cuerpo. La belleza y la excepcional situación del yacimiento ciertamente hacen del Monte Beaupré un lugar magnífico y cautivador. De la misma manera que las grandes corrientes de energía que atraviesan el planeta afectan a la psique de los individuos, el Sol desarrolla una influencia magnética sobre la faz de la Tierra y los seres humanos sentimos sus efectos. Ya sean templos con criptas como templos solares con vidrieras y rosetones, las grandes catedrales constituyen imponentes condensadores de energía psíquica. Estos edificios vibran en total armonía con el planeta. En ellos resuenan los más ínfimos suspiros. Son vastas cajas de resonancia cuya cripta nos da el tono. Las vidrieras de estos grandes edificios de piedra todavía suscitan nuestra admiración. La vidriera no es más que un vidrio ordinario tintado, pero el prodigioso amplificador que es la luz es al mismo tiempo el difusor de una claridad particular. La disposición de los rosetones y de los ventanales en la catedral responde a un orden que es necesario saber interpretar si uno quiere descubrir sus misterios. Conociendo la orientación del edificio, ya sabemos que en su parte norte el sol jamás vendrá a jugar con sus vidrios coloreados. Estos siempre se quedarán en las tinieblas. Lo que revelan debe permanecer secreto. Una sensación de paz y de dulzura nos invade en cuanto cruzamos el umbral de una catedral. La magia de los creadores residía en la combinación sutil y piadosa de la iluminación de los santuarios. A lo largo del día, el ser humano está sometido a las leyes de la naturaleza. Cuando penetra en los templos de la fe, pensados e imaginados por una élite sabia, se encuentra inmediatamente en simbiosis con toda la creación. El microcosmo se ofrece al macrocosmo y recibe de éste las grandes influencias que determinan una verdadera alegoría al mundo. Todos los edificios religiosos de la cristiandad están orientados en dirección a la salida del sol. En particular, la salida del sol del 21 de junio, para el solsticio de verano. Debemos recordar que en el plano simbólico, el creyente viene de Occidente, es decir, donde se pone el sol, el lugar de la muerte, y anda en dirección al altar, es decir, en dirección al oriente, donde encontrará la luz y la verdad. El altar, como ya he dicho, está orientado hacia la salida del sol, el 21 de junio. En cuanto a los dos ábsides que se encuentran a cada lado del altar, la de la izquierda está orientada hacia la salida del sol del 21 de marzo y la de la derecha en dirección a la salida del sol del 21 de septiembre. Son unas fechas indicativas que se usan en todos los edificios sagrados, ya sean templos paganos o cristianos. La flecha de la Catedral de Estrasburgo recuerda el emplazamiento donde se elevaba antiguamente una colina en cuya cima se hallaba un dolmen en medio de un bosque sagrado. Un templo de Hércules y de Marte se ha elevado para la eternidad donde se erige la catedral. Desde la Plaza Gutenberg, una calle estrecha bordeada por casas con saledizos nos conduce de manera casi mágica frente a la maravillosa fachada de la catedral. Uno queda fascinado por su magnífico portal poblado de estatuas, su gran rosetón abierto, sus arcos de bóveda, sus campanarios y sus columnas que se alzan hacia el cielo. Todo ha sido calculado, equilibrado con un arte inaudito. Hemos dejado demasiado tiempo olvidado este pueblo de arquitectos y de escultores que nos ha legado la conquista más grande de todos los tiempos, la piedra.
Las catedrales que los sicilianos llaman las matrices han sucedido a las piedras levantadas. Todas poseen una cripta. A menudo es una cueva antigua que antaño albergaba una virgen negra. La voz de la tierra se manifestaba en estos lugares santificados y las energías telúricas se desprendían por estas cajas de resonancia como una fuente benefactora. Las técnicas de construcción que originan las formas de las iglesias han permitido una depuración del plano energético. Han evitado las energías del tipo telúricas, Arcman, Curie, que se encontraban sobre el terreno, dentro de las paredes o en el exterior de la iglesia, tan solo para poder conservar el aspecto cósmico de esas energías que ayudarán a la elevación espiritual o se usarán para fines terapéuticos. Edificada como una catedral en medio de un pueblecito de Champagne, Notre-Dame de l'Épine nos sorprende por sus dimensiones. Parece haberse perdido en un decorado que no le corresponde. La tradición nos muestra que este edificio fue construido en el lugar donde una estatua de la Virgen fue descubierta por un pastor en un matorral de espinas en llamas, alrededor del 1400. Algunos textos muy antiguos nos revelan que en el siglo XIII ya existía un lugar de culto más antiguo, construido sobre otro yacimiento venerado mucho antes del cristianismo. Los constructores que han elevado esta sorprendente basílica eran, según dicen, los herederos directos de la Orden de los Templarios. Eso explicaría la presencia de muchos misterios relacionados no solo con la concepción del edificio, sino también con su decoración. Nada más penetrar en la basílica, uno se sorprende por su claridad. El sol vierte sutilmente a través de las vidrieras una ola de luces multicolor. Debajo del órgano se encuentra el Pozo de la Obra. Con una profundidad de 26 metros, su presencia es curiosa en este lugar y recuerda la importancia que los creadores atribuían a los flujos subterráneos en los lugares de culto. Es probable que este pozo haya servido, por así decirlo, de toma de tierra al conjunto del edificio, ya que este tiene una polaridad doble: la energía cósmica hacia la que se alzan las flechas de la catedral y la energía telúrica captada por el pozo. El monumento entero parece vibrar en armonía con la Tierra y el cosmos. Transductores capaces de trascender al hombre, las catedrales parecen concordar con las frecuencias cosmotelúricas, donde engendran, a semejanza de algunas piedras levantadas, una armonía ligada a una frecuencia universal. La orientación, la arquitectura sagrada, la armonía de las formas y de las luces hacen de cada edificio un gran centro de radiación espiritual. Incluso el maderamen de los grandes monumentos góticos contribuía a la difusión de las energías sutiles de la Tierra y el cosmos. El roble era el árbol mágico de los edificios religiosos de los siglos XII y XIII. Este árbol tenía la reputación de canalizar la potencia de las venas del dragón. Para el maderamen de una catedral se cortaba la madera a finales de invierno, mientras la naturaleza descansa, mientras la savia dormita. Los árboles eran descortezados durante la nueva luna y luego cortados 2 años más tarde, una noche de luna creciente. La más favorable, la de Navidades, época del año en la que la acción del sol es la más débil. En el campo, la iglesia, situada en el punto donde convergen las calles del pueblo, está dominada por el campanario. Este lleva la cruz, el gallo y las campanas que ritman la jornada y anuncian los acontecimientos importantes. Testigo de la presencia de una vida espiritual, la iglesia nos aparece, gracias a su campanario, como un elemento reconfortante en cuanto nos acercamos a un pueblo. Generalmente los monumentos sagrados están orientados sobre la trayectoria del sol. El coro se sitúa al este, donde los fieles se encaminan hacia la luz, y el atrio al oeste, hacia poniente, el lado de las tinieblas. En todas las iglesias, las naves han sido construidas en forma de cruz latina. Esta alegoría, inspirada en el misterio de la cruz, representa el alma prisionera de la materia. El coro y el santuario simbolizan el cielo. La imagen de la tierra nos la da la nave. Hoy en día,
Una barandilla ha reemplazado el inmenso crucifijo que marcaba la separación entre la zona de los hombres y la de Dios. Los escalones que permiten el acceso al altar son los grados de la perfección. Por su posición elevada, dominando las iglesias y catedrales, el gallo es el último en recibir por la noche los rayos del sol y el primero en saludar a Oriente al amanecer, a modo de renacimiento. Ya tenemos aquí una aproximación del profundo simbolismo que lo ata a la idea de luz, de muerte y de renacimiento. Cuando el gallo canta por la mañana, nuestro cuerpo se despierta lentamente sobre una vida nueva. ¿No es esta, una vez más, la imagen de una iniciación lenta y progresiva que se escalona desde nuestro nacimiento hasta la muerte? Basándose sobre las leyes de la naturaleza, el gallo anuncia una vida regenerada en el resplandor solar. Las vírgenes negras, al contrario, simbolizan la muerte y la transformación. Ellas residen a menudo en las criptas tenebrosas de las primeras catedrales. Los cultos primitivos se desarrollaban en simas o cuevas con mucho poder magnético. Todos los pueblos del planeta han considerado las cuevas como los oídos de la Tierra. En el seno de la matriz mineral, el alma entra en comunicación con la naturaleza. La religión cristiana a menudo ha considerado estos santuarios naturales como lugares privilegiados que favorecen el recogimiento y la meditación. Las criptas que yacen bajo nuestras catedrales o bajo nuestras iglesias más antiguas son auténticas cajas de resonancia que transmiten al monumento que las domina todas las vibraciones de la Tierra. Allí es donde antiguamente estaban nuestras vírgenes negras, esas vírgenes mal cristianizadas que siempre han existido y que encontramos en la India bajo el nombre de Kali o en Egipto bajo el nombre de Isis. Estas vírgenes negras son a la vez el símbolo de la vida que se transforma, de la evolución y de la muerte. En el Var, al borde del pequeño río que es Arjans, la enigmática capilla subterránea de Saint-Michel todavía no nos ha librado todos sus secretos. Situada en el interior mismo de una cueva natural, esta antigua construcción ha pertenecido sucesivamente a los templarios y a los caballeros hospitalarios. Olvidado durante muchos años, este mágico lugar ha conservado todo su misterio y mantenido intactas sus influencias benefactoras para el cuerpo y el espíritu de los que la frecuentan. La dualidad entre la tierra y el sol, o entre las tinieblas y la luz, se encuentra también en la brusca revolución arquitectónica que vemos cuando pasamos del arte románico a la era gótica. La bóveda románica descansa sobre las paredes como el techo de una caverna, mientras que la bóveda gótica está proyectada hacia arriba, de modo que los tabiques prácticamente no tienen importancia y la luz aparece sin dificultades en la iglesia. Aquí podemos ver un símbolo relacionado con una civilización que ha abandonado la era de las tinieblas para acceder a la de la luz. En París, dos grandes monumentos aún son testigos de esta extraordinaria dualidad. La Catedral de Notre Dame, oscura y tenebrosa, nos esconde sus misterios alquímicos y sus secretos iniciáticos. Al contrario, la iglesia de Saint-Sulpice, construida unos siglos más tarde, es un templo solar donde la nave central está inundada por una luz resplandeciente. Como Notre Dame, también posee dos torres y fue construida según las mismas proporciones. En cambio, difiere de ella por su espíritu. Olvidado de todos, el gnomón de Saint-Sulpice dormita en una de las capillas de la iglesia. Este instrumento, que servía para calcular los equinoccios, nos muestra uno de los aspectos secretos de este templo solar. Un rayo de luz penetraba en el edificio a través de una lupa incrustada en un rosetón,
después se proyectaba al suelo siguiendo una línea delgada de cobre que todavía se puede ver hoy. En la extremidad de esta línea se halla un obelisco rematado por un globo y una cruz. Este era graduado de manera que se obtenía un cálculo muy preciso de los equinoccios. La luz domada de este edificio, que guarda muchos más misterios, nos lleva a pensar que la iglesia de Saint-Sulpice podría ser considerada uno de los mayores lugares sagrados de la historia de Francia. Los arquitectos que se han ido sucediendo en su construcción lo sabían y nos han transmitido con sutileza parte de sus conocimientos. El cosmos, el Sol, la Luna y la Tierra forman un cuarteto que todavía se puede observar en numerosas iniciaciones. El templo y el hombre constituyen una especie de emisor-receptor en relación directa con estas cuatro energías. Rezar, sin duda, es vibrar al unísono de la creación, es decir, del Todopoderoso.